Qué bueno que nos vemos otra vez en este papel en blanco, renglones que irán llenándose con el arte, el pensamiento y la obra de escritores, artistas y promotores culturales cubanos. Hoy hablamos sobre literatura escrita por mujeres, en especial de un género que cobra cada vez más interés entre los jóvenes lectores, la narrativa de ciencia ficción. 27 minutos donde la creación comienza. Licenciada en Periodismo por la Universidad Oriente, mi invitada es egresada del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Cuentos suyos han sido publicados en varias revistas y antologías dentro y fuera de Cuba. En 2024 recibió el Premio David de Ciencia Ficción. Llega a papel en blanco María de Jesús Chávez Vilorio. ¿Cómo surge en ti la pasión por la ciencia ficción? Bueno, mira, a mí me gusta leer en general porque desde niña mi familia siempre estaba con un libro en la mano, ellos querían que yo aprendiera viendo el ejemplo, me leían muchas historias, pero mi papá particularmente, a él le gusta mucho la ciencia ficción y él coleccionaba en casa sobre todo ciencia ficción soviética y poco a poco me fue gustando, pero al principio yo no lo escribía, yo escribía más realismo y luego un día dije, mira, hay algo aquí que me llama hacia ese camino. El realismo de momento dejó de satisfacer mis necesidades creativas y me fui para allí y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado realmente. Y de ahí pasas el Centro Onelio Jorge Cardoso. ¿Cómo fue esa experiencia? En mi caso yo nunca había pasado un taller con ese nivel de seriedad con el que se pasa el taller en el Onelio. Y además era una experiencia, primera vez que venía a La Habana, rodearme de gente que escribía lo mismo que yo y que tenía los mismos intereses, dejar de sentirme como un bicho raro. ¿Cuáles son entonces, desde tu punto de vista de creadora, dentro de la ciencia ficción, los temas con los que tú dialogas? El problema es que mientras el mundo va evolucionando, la ciencia ficción va cambiando porque de repente lo que hace 50 años era una novela de ciencia ficción, ahora lo estamos viviendo. Ahora es actualidad. Ahora es realismo. Realismo. Entonces es simplemente ir cambiando con el mundo e ir viendo a ver qué va a pasar después. En mi caso yo me guío más por intereses que por subgéneros o por cosas así más esquemáticas. Yo tengo ciertos intereses y sobre todo ciertos miedos y ciertas preocupaciones. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho la sociedad ante las cosas nuevas que van apareciendo. O sea, cómo reaccionamos nosotros ante los cambios, el ser humano. Siempre me enfoco mucho en el ser humano. Yo vengo de las ciencias más humanísticas, yo no vengo de ciencias que manejen la tecnología o que manejen, ¿sabes?, la ciencia pura. Yo vengo del periodismo, de las humanidades. Y a mí me interesa más la gente y la reacción de la gente ante las cosas, ante los cambios en la sociedad. Y las paranoias y las teorías conspirativas y todas esas cosas también van mucho conmigo. Entonces, tu premio David de ciencia ficción, ¿este camino fue el que siguió? Pues sí, porque el premio es con una cuentinovela y el libro es una antología, una falsa antología de trabajos periodísticos de una revista del futuro que más o menos intenta entender cómo va a funcionar el periodismo en el futuro, pero también cómo va a estar la vida de la gente. Y que intenta decir de cierta manera que vamos a estar igual, con algunos cambios, pero que la gente siempre es lo mismo, ¿no? Y siempre reacciona parecido a las cosas. Intenté utilizar distintos géneros periodísticos, distintas voces de distintos periodistas con distintos registros en su manera de pensar y de expresarse en sus trabajos. Y quise que eso fuera un homenaje a mi carrera, a lo que estudié, a la verdad, a la búsqueda de la verdad y a la seriedad en el trabajo de uno y a la fe en que podemos cambiar las cosas a través del periodismo. Antes del premio David también recibiste otros reconocimientos por otras propuestas de libros. ¿Cómo fueron? Bueno, en el 23 obtuve el colateral de ciencia ficción del premio Regino Botti, además de que fuera una mención en narrativa general. Eso me gustó mucho porque normalmente la ciencia ficción y la narrativa general se evalúan por jurados distintos, en concursos distintos incluso, pero aquí mi libro de cuentos de ciencia ficción obtuvo una mención en narrativa general. Eso me hizo muy feliz. Luego en el Por tus Patris también del 2023, que también es de narrativa general, gané con un libro de ciencia ficción y fue
Ya este se llama 74 días, ya es algo que tiene un hilo conductor y que está un poco más pensado y más amarrado como libro, más redondito. Y luego nada, entonces hago el del David, que ya es una cuentinovela como tal. Estoy intentando pasar a la novela, poco a poco, con poco a calma. Poco, en evolución. Poco a poco, vamos a ver qué pasa. Lo próximo debería ser una novela. ¿Respetas la novela entonces? Demasiado. ¿Por qué? Es que el cuento es como correr distancias cortas y correr con rapidez. Es como ser Usain Bolt. Y la novela para mí es como correr una maratón. Lleva más tiempo, lleva más personajes, hay que pensar más. Entonces, hay gente que por naturaleza son corredores de maratón y hay gente que por naturaleza son corredores de velocidad. Yo soy de velocidad. Y hay que entrenarse entonces. Hay que entrenarse mucho para llegar al maratón. Intentar correr una maratón con decencia y no llegar de último. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuáles son los referentes que como escritora te nutren en la hora de la creación artística? En algún momento yo me di cuenta de que Philip K. Dick, con todo y sus locuras, estaba loco de verdad, ¿no? Con todo y sus locuras, encajaba mucho con mi forma de pensar y con mis preocupaciones y con esas cosas que me caracterizan y que caracterizan mi obra. Y por el lado más fantástico, Neil Gaiman, el inglés, el británico, esa manera de él aproximarse a historias que ya existen y simplemente darles una nueva visión y hacernos pensar que quizá lo que conocíamos no era exactamente lo que era. Eso me gusta mucho y lo utilizo desde que conocí su obra, lo estoy utilizando mucho. En ya la categoría del terror hay un escritor nuevo holandés que se llama Thomas Oldeheuvel, no sé cómo se pronuncia, pero por ahí va, que es un joven que está utilizando conceptos muy nuevos para un género como el terror que siempre necesita refrescarse también. Y por ahí van los tiros actualmente. Tus obsesiones con la ciencia ficción no solamente te han llevado por el camino de la escritura, sino también de la promoción de este género. Y en Santiago de Cuba ocurrió un evento muy importante que promocionaba la ciencia ficción y la literatura fantástica. Sí, el 7º Congreso de Ciencia Ficción y Literatura Fantástica del Caribe se celebró en Santiago de Cuba en marzo del 2024. Es como que te enciendan la mecha para que tú te pongas a trabajar. Yo dije, no, si va a ser en mi ciudad, tiene que quedar bien. Así que estuve de lleno en la organización del Congreso, en todo lo que es la logística, todas las gestiones, todo. Fue una experiencia genial. Además, en Santiago estábamos realizando otras cosas. Yo tenía talleres literarios, teníamos el grupo Quinta Dimensión que hacía también actividades, peñas y cosas. Lo que pasa es que el movimiento ciencia ficcionero fuerte en Cuba está acá en Occidente y quizá no teníamos tantos exponentes como los que tienen aquí, pero los que estábamos intentábamos hacer cosas y mantener siempre en movimiento la ciencia ficción allá. No, y no solamente promueven, también despiertan el interés en otros jóvenes. Sí, a ver, necesitamos jóvenes, necesitamos voces nuevas y necesitamos... nuestros jóvenes leen y nuestros jóvenes escriben. Hay una teoría dando vueltas por ahí de que los jóvenes con el internet y los celulares no quieren leer. Mentira, simplemente leen en el celular. Entonces hay una competencia enorme entre todo ese contenido que ellos están recibiendo en digital, extranjero, a veces no con la mejor calidad que pudiera tener porque no hay cómo revisar qué es lo que están leyendo. Y tenemos que crear entonces contenidos que también les resulten atractivos y tenemos que competir con eso. Y entonces no es quedarnos estancados en el orgullo de los libros impresos o la literatura de este nivel o de tal otro. ¿Qué te gusta y cómo yo puedo acercarme a lo que te gusta y cómo yo puedo hacer que esto también te guste? Eso lleva mucha promoción, eso lleva mucho marketing incluso, que aquí la palabrita no es marketing lleva. Porque además no es solo la palabra escrita, están los audiolibros, están los audiodramas, están los productos en video, incluso generados con inteligencia artificial que te ayuden a ponerte en las redes sociales tu obra y que la gente lo vea y luego vaya y lo lea. Están las propias redes sociales donde tú publicas un trocito de lo que haces con una buena imagen y el enlace. Y motivas a la lectura que vayan al enlace. Claro, hay que tener blogs, aunque ya el blog está un poco pasado de moda, pero bueno, videoblogs. Hay que hacer todo lo posible porque tu obra llegue, porque no podemos quejarnos de que nuestros jóvenes no leen y luego no darles otros contenidos en otras plataformas o en otras visualidades para que se acerquen a eso. Ya no es hacer que los jóvenes vengan a ti porque los jóvenes tienen otras opciones. Es tú ir a ellos
y llevarle las opciones y decir, no es que no consumas esto y consumas esto, no, es que consumas esto al mismo tiempo que consumes lo otro, juzgues, compares y Exacto, decidas. y tengas un criterio para decantar. Claro, y hay que crearles ese criterio. Claro. Por tanto, la crítica tiene que también estar al día y tienen que hablar en su idioma. Un joven no se va a leer un libro de ensayo literario, un joven no va a ver un video donde tú hables con un lenguaje demasiado, no, ellos quieren algo que sea en su idioma y que se acerque a ellos. Y la crítica también tiene que modificarse y acercarse a los públicos también. Tuviste una experiencia muy especial con la Feria de Guadalajara, una feria que incluye todo esto que estamos mencionando, el libro impreso, la tradición de esa letra que sobrevivirá a todos los tiempos, Claro. Y también las nuevas plataformas. ¿Cómo fue tu experiencia como creadora, como cubana y también como periodista? Fuimos el Team del Caribe. Éramos un grupito que éramos caribeños. Estuvimos hablando incluso con un escritor de Arabia Saudí que escribe ciencia ficción igual que nosotros, y estábamos hablando con él ahí en una mesita sentado. O sea, sí, pudimos interactuar con muchos escritores, con editores, con promotores, con todo tipo de gente, periodistas incluso, que nos entrevistaban y tal. El amor del público por el libro allá en Guadalajara era enorme. Ahí tú eras una celebridad, tú eras una gente importante. Y era una cosa interesante, muy interesante. Y la feria también tenía esto de de tener muchas culturas de muchos lugares. Había muchos stands de diferentes países de Asia, había muchos stands de Europa. Entonces ellos no solo aprovechan para venderte los libros, sino para que tú hables con los escritores, para que tú conozcas su cultura, te sientas a hablar con los que están llevando el stand y te enteras de muchas cosas de su cultura. Es muy interesante, una experiencia espectacular. María, darte las gracias por tenerte. Gracias a ti. Gracias al fin, presente en el programa, y también porque la ciencia ficción sigue avisorando el futuro, ¿verdad? Sí, seguro. Recibo a otra joven egresada del taller de técnicas narrativas del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Me acompaña María Alejandra Santovenia Sardón. ¿Qué géneros literarios tú prefieres para expresarte como escritora? Yo empecé por la narrativa, empecé escribiendo cuentos, como creo que la mayoría de los escritores con los que comparto, o sea, de mis amigos escritores. Aunque he incursionado en teatro y en poesía también, obtuve hasta una mención en el concurso Oscar Hurtado de ciencia ficción en poesía, o sea que he ido como que moviéndome a ver por dónde mejor, sí. Realmente me gusta más la narrativa porque siento que es donde puedo expresarme más fácilmente, donde puedo ser más libre, donde puedo hasta experimentar a veces, hasta insertar un lenguaje poético en esa narrativa. Entonces creo que me da como mucho sustento a la hora de expresarme y de construir esa historia, esos personajes. Me apasiona mucho la narrativa como tal. Y dentro de la narrativa y sus tendencias, ¿cómo llegas a la ciencia ficción? Bueno, yo creo que la ciencia ficción más bien me encontró a mí, porque es algo muy curioso. Yo empecé a escribir ciencia ficción quizás sin darme mucha cuenta de que estaba escribiendo ciencia ficción y de consumir muy poco material de ciencia ficción. O sea, yo tenía una estética en mi mente que había encontrado en las redes sociales, en Pinterest, en muchos lugares, muchas imágenes, y entonces a partir de eso empiezo a desarrollar quizás un universo. Cuando nosotros escribimos cuentos o hasta novelas, siempre hay como un universo detrás de esa historia que uno está contando. Entonces empecé a desarrollar ese universo sin prácticamente saber que lo que escribí era ciencia ficción. Entonces después vino alguien y me dijo, no, tú escribes ciencia ficción, escribe esto, como que me lo clasificó. Y dentro de la ciencia ficción, ¿qué temas te interesa explorar? Yo me voy más bien por el ser humano. ¿Qué pasa con ese ser humano? ¿Qué pasa con los valores? ¿Qué pasa con las acciones que hacen las personas? O sea, cómo se comportarían en un escenario diferente al que vivimos ahora. Me interesa que quizás en un mundo muy tecnológico
cómo el ser humano se va deshumanizando a la vez, o sea, cuántos somos de máquinas y cuántos somos de ser humano, dónde quedan todos esos valores, cómo se van transformando según nuestros alrededores, nuestra situación, el mundo en que estamos viviendo, ¿no? Entonces, cómo se converge eso, cómo converge nuestra realidad con nuestra forma de actuar. Como escritora, el proceso creativo es muy importante. ¿Qué te produce a ti cuando ya concluyes un cuento? Emocionalmente, ¿cómo te sientes? ¿Aliviada? ¿O ese libro ha provocado en ti nuevas incertidumbres? Mi mayor sentimiento es que como que ya no quiero saber más nada de esa obra, porque a veces uno se pasa mucho tiempo trabajando, no solo el proceso de escribir, que por lo menos para mí es más bonito porque es como ese trance de que uno no pone límites a la hora de lo que quiere decir, ¿no? Para mí el proceso más agotador es ese de la edición, que después hay que revisar, hay que arreglar, que a veces la idea que uno tenía no la demostró bien en ese cuento. Entonces me ha pasado muchas veces que ya después que termino todo eso ya no quiero, es algo así como un amor-odio, ¿no? Y yo rara vez, después que por ejemplo que algo está publicado, que algo está terminado, que ya, o sea, que ya salió al mundo, rara vez lo vuelvo a leer. Yo casi nunca releo las obras, que ya termino con ellas por eso mismo, porque es como que ya no quiero saber más nada de eso. María Jesús nos comentaba sobre sus referentes. ¿Cuáles son los tuyos? De autores contemporáneos, creo que uno de los que me resultan más interesantes y que me he encontrado identificada en lo que escriben, Jake Christoph, con las Crónicas de Nunca Noche, que es una trilogía que me gusta mucho. También otra que se llama Ciega, de Neal Shusterman, que me encantó también, sobre todo ahora toda esta proliferación de la inteligencia artificial y eso me llamó mucho la atención. Y también Pierce Brown, que él tiene una obra que se llama Amanecer Rojo, que es una trilogía y después vienen otros libros. Son cosas que me han marcado mucho como escritora, y como son en escenarios diferentes, o sea, no tiene nada que ver uno con otro, creo que me han dado un fondo sobre el que trabajar y para inspirarme también. ¿Qué proyectos nuevos tienes ahora mismo en tus planes futuros? Bueno, el futuro. Estoy trabajando en un libro con el que me gané la beca Caballo de Coral justo al terminar el Onelio, que lo terminé ahora a principios de año. Entonces, bueno, es un libro que ya yo venía trabajando, que han salido algunos cuentos que han cogido diferentes caminos en concursos y en diferentes antologías. Pero bueno, ahora principalmente estoy trabajando en ese libro, que espero darle un hogar el año que viene, probar en algún que otro concurso, ¿no? Ya después que termine ese proyecto, y bueno, seguir, tengo ideas, es lo que me sobra. Eres escritora de ciencia ficción, tus ideas son infinitas. Pero bueno, a veces el tiempo me juega un poco una mala pasada y entonces tengo que imponerme sobre todo, un poco de disciplina. Sí. Y entonces nada, estoy trabajando en ese Gracias, Alejandra, de verdad, por la creación y también por representar la ciencia ficción. Orgullosa, muchas gracias a ustedes. Hoy hemos estado dialogando sobre literatura de ciencia ficción escrita por mujeres y estamos también estrenando esta sección donde invitamos a un especialista para que nos ilumine acerca del tema. Eric, María y Alejandra han hablado de sus referentes durante las entrevistas del programa. Y es curioso que todos esos referentes son nombres masculinos. Sin embargo, la literatura de ciencia ficción, al menos desde Cuba, está escrita por mujeres. ¿Qué tú crees sobre este aspecto? Bueno, no se puede decir todavía que esté escrita por mujeres, pero claramente hay una presencia femenina cada vez mayor. Y ahí viene lo interesante de todo esto. La literatura de ciencia ficción históricamente ha sido considerada un género masculino, o al menos un gremio de autores masculinos. ¿Qué sucede con esto? Es un gremio de autores masculinos, pero que ha habido mujeres notables. En Cuba tenemos a Dina Chaviano. Ha habido muchas mujeres en la ciencia ficción cubana, pero cuando analizamos, vamos a decirlo estadísticamente, los números son mayores los masculinos. Incluso las temáticas son más masculinas.
temáticas como la guerra, temáticas como la macropolítica, como la creación de universos, muy así a lo Tolkien, a lo Guerra de las Galaxias, que son temáticas históricamente masculinas, para público masculino y desde la perspectiva masculina. Y es cierto que cuando analizamos lo contemporáneo, muy por arribita, nos damos cuenta de que cada vez hay más voces femeninas. Y no solo más voces femeninas, sino la dinámica femenina, el lente femenino, la manera de pensar. ¿Por qué? Porque las mujeres cada vez tienen más voz y tienen más cosas de las que hablar. Y por supuesto, el tema masculino ya está agotado. Estamos haciendo ciencia ficción ¿desde cuándo? Desde el siglo XIX, que por cierto lo empezó una mujer que fue Mary Shelley. Y por supuesto, eso le gusta tanto al público femenino como al masculino, porque nosotros los autores tenemos que reinventarnos. Ya mis novelas no pueden ser desde un punto de vista 100% masculino. ¿Por qué? Porque leyendo a las mujeres y sobre todo leyendo la ciencia ficción de las mujeres, que es proyectándose hacia el futuro, cómo te proyectas hacia el futuro desde todo lo que ha sufrido una mujer, no es lo mismo, jamás. El futuro cambia completamente, por lo menos yo desde que me estoy leyendo. Me pasó con Daina Chaviano, cuando yo me leí Daina Chaviano a mí me cambió la vida. Leerme un libro desde el punto de vista femenino de Daina, eso me cambió. Y ahora leyéndome a estas muchachas también me lo cambia, por lo tanto yo tengo que reinventarme como autor, como escritor, me tengo que reinventar como un escritor que también tiene, porque los hombres también tenemos un punto de vista femenino. Somos hijos de madre. En el caso mío soy padre de hijas. Por lo tanto, hay un punto de vista femenino en mí también, diferente, pero lo hay. Y no es un fenómeno exclusivo de Cuba. Cuando analizamos la ciencia ficción contemporánea y observamos, pues tratamos de ver, hay cada vez más autores femeninas. Dentro de la misma ciencia ficción del Caribe, te puedo mencionar 2 autoras brutales que me superan, que me muero de envidia cada vez que las leo, que son Nalo Hopkinson, de Jamaica, y Rita Indiana, de República Dominicana. Estas 2 tienen novelas como Hija de Alec Vara y La Mucama de Omigunle, que te confieso, a mí me hubiera encantado escribirlas yo, pero además considero que soy incapaz de haberlas hecho, porque tienen un punto de vista femenino, una óptica femenina que lo hace diferente, ni superior ni mejor. No, esto no es una competencia de género, simplemente cambia el punto, cambia la percepción del futuro, cambia la proyección que tenemos hacia el futuro. La ciencia ficción pertenece al género de la narrativa, pero ya exige prácticamente que se le trate como género. Y dentro de ella se están manifestando diferentes escenarios. ¿Cuáles son estos escenarios? La ciencia ficción es una literatura de miedos sociales. Y comenzó a ser escrita en los países desarrollados que tenían tecnología y sus miedos sociales y sus problemas. ¿Cuáles eran los problemas de los norteamericanos de los años 70 a ir a la luna? Por supuesto que la colonización espacial y las naves espaciales eran un problema para ellos, para los anglosajones de esa época. Para nosotros no. Los paradigmas han cambiado, los miedos han cambiado y por eso los escenarios también cambian. Escenarios comunes y recurrentes de esta época, podría decirte el cyberpunk o cyberpunk con i latina, como me gusta decirlo a mí, que es un escenario de decadencia tecnológica inventado por los norteamericanos en 1984, pero es un escenario tan decadente que llegó a ser prácticamente real en los años 90 y actualmente se está reinventando nuevamente. La distopía, que comenzó como una especie de crítica política o de crítica social, para los que no entienden, la utopía es la sociedad perfecta, la distopía es todo lo contrario. Es la antiutopía, es la sociedad completamente distinta. Y no es así. Seguimos hablando de nuestros problemas sociales y ya actualmente la distopía, digamos que ha evolucionado a un tipo de distopía más centrada en criticar los problemas que tenemos ahora, pero con otro tono, de otra manera. No puedo, ya que me haces la pregunta, no puedo dejar de hablar del afrofuturismo o el afrofuturismo del Caribe y el futurismo africano. El futurismo norteamericano es la visión de los afrodescendientes. Es decir, la visión de los descendientes de la diáspora africana proyectada hacia el futuro, como la ciencia ficción. Es decir, la Guerra de las Galaxias tiene más personajes blancos que negros. Sin embargo, todos los afroamericanos que veían la Guerra de las Galaxias se veían como en ese futuro. En ese futuro, ellos. Eso es el afrofuturismo, que ha ido cambiando. Los países africanos, los autores africanos le imprimen parte de su cultura, y en el Caribe también, que hay una presencia de la diáspora africana enorme, pero diferente. Fundamentalmente tiene que ver con el ojo folclórico. Nosotros cuando hablamos de ciencia ficción y de fantasía, no solo hablamos de futuro, hablamos de folclore, hablamos de nuestras raíces. Y la raíz africana está ahí, porque al final lo que hacen los anglosajones es poner su folclore, no solo sus problemas, sino también su folclore, y ponerla en el futuro.
Y básicamente en la fantasía yo me cansé de ver elfos. Ya me cansé de los elfos y ya me cansé de las naves espaciales llenas de anglosajones con problemas de anglosajones. Muchísimas gracias, Eri, por hoy abundar sobre el tema y por además yo creo que ha sido una motivación para los lectores y los escritores que nos están escuchando. Con la invitación a la lectura de Mundos Futuros, yo me despido por hoy y espero volver a verte en otro papel en blanco, aquí donde la creación comienza.